Sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta noche. Que el Dios Todopoderoso sea hablando hoy a nuestras vidas. Que el Señor sea ministrando nuestro corazón. Sé que ustedes están completamente dispuestos y dispuestas para que Dios en esta noche hable en nuestra vida. Y vamos a disponer nuestro corazón para que el Señor sea hoy tocándonos a cada uno de nosotros. Hoy estamos hablando de un tema que hemos titulado, es una serie que titulamos El verdadero evangelio. Y hoy vamos a estar tocando un tema que es bastante importante. Es un tema que va a ser muy confrontante, sobre todo por aquellos que pasamos por diferentes lugares, por diferentes ministerios, que estuvimos en diferentes iglesias, donde recibimos mucha información y que en su momento, pues porque éramos nuevos en el evangelio, asimilamos muchas cosas, creímos esas cosas y se quedaron como base, como estructura en nuestra vida. Pero que con el transcurrir del tiempo y estudiando la palabra de Dios y profundizando en ella, nos hemos venido dando cuenta que eso que nos habían enseñado no era tan cierto. Entonces encontramos hoy una iglesia cristiana que está llena de una cantidad de dogmas, de rituales, de conceptos de hombres, pero que han dejado a un lado la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual en esta noche vamos a tratar el tema anarquismo en la iglesia. Hoy vamos a hacer la tercera entrega de esta serie, esta miniserie Anarquismo en la Iglesia. Y para esto, por favor, quiero invitarles, si son tan amables junto conmigo, que abran sus Biblias en el libro de Segunda de Reyes, Antiguo Testamento, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38. Dice la bendita palabra del Señor. Eliseo es el profeta que ustedes y yo hemos escuchado de él. Eliseo volvió a Gilgal cuando había, escuchen por favor, una gran hambre en la tierra. Este profeta vuelve, escúchenme por favor. Cuando hay hambre, la gente se come lo que sea. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando tenemos hambre y nos sirven, ahí no hacemos reparo de nada, simplemente como esté, nosotros comemos. Y sobre todo cuando hemos pasado mucho tiempo sin comer, entonces nos sirven algo y no hacemos ningún reparo, sino que comemos. Porque cuando la gente tiene hambre, come lo que sea. Pero estamos hablando de la parte espiritual. Hay muchas personas que tuvimos hambre y deseo de conocer la palabra de Dios. Seguramente muchos de los que están aquí han pasado por eso y posiblemente estén en ese periodo, donde tienen hambre de la palabra de Dios, donde están como unas esponjas receptivas diciendo, yo quiero aprender más, enséñeme más. Yo deseo aprender las cosas de Dios. Y cuando hay hambre, entonces se come de todo. Hablando de la parte espiritual. Y ahí están, escúcheme por favor, ahí está el gran peligro. Porque cuando hay hambre espiritual, hay muchas personas que se aprovechan. Hay muchas personas que llamándose líderes o llamándose pastores o como quieran denominarlo, no son tales, sino que simplemente son chamanes, simplemente son personas habladoras, que lo único que hacen es, embaucar a las personas, llenarlas de una cantidad de conceptos, engañándolas y de esa manera desviando el propósito que Dios tiene con ellos. Y es muy importante entender, escúcheme que aquí el profeta está diciendo, la Biblia está diciendo que el profeta había hambre y que él descendió a la tierra. Entonces, y había hambre en la tierra, había una situación bastante difícil, no había qué comer. Llegaron a un lugar allá en Gilgal y estaban pasando por una situación difícil. Pero sigue diciendo el relato bíblico lo siguiente, escúchenme por favor. Y los hijos de los profetas estaban con él. Es decir, que este hombre, Eliseo, no estaba solo, sino que estaba con los hijos de los profetas. ¿Qué estaban haciendo los hijos de los profetas con Eliseo? Pues seguramente lo estaban capacitando, lo estaban formando. Eliseo estaba en ese proceso de crecimiento espiritual. Eliseo estaba en ese proceso de caminar con las cosas de Dios y estaba siendo adoctrinado en un momento determinado. Ahí se encontraba Eliseo. Seguramente que ellos le estaban enseñando ese caminar en Dios. Seguramente que le estaban enseñando los principios del reino. Seguramente que le estaban enseñando a conocer a Dios. Lo estaban instruyendo, como muchos de los que están acá. Vienen y tienen la confianza que la persona que está al frente, que la persona que los dirige es una persona que tiene conocimiento de Dios y tienen hambre y tienen sed de las cosas de Dios y se dejan instruir. Eliseo estaba cumpliendo ese llamado de Dios. Eliseo estaba cumpliendo ese ministerio. Pero escuchen por favor lo que sigue diciendo. Por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Entonces, ¿qué está haciendo Eliseo? Eliseo manda a su siervo, le dice a su siervo, por favor, prepare una olla, haz una comida para ellos. Prepárenles algo delicioso para ellos. Vamos a atenderlos como ellos se merecen.
Pero dice la escritura en el versículo 39, y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló, escuchen por favor, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Entonces este criado sale al campo, y sale a buscar alimentos, sale a buscar a ver qué le prepara para ellos. Y esas lo que habla aquí la palabra de esas parra montés es una especie de calabaza, y salió a buscar, dijo, bueno, aquí encontré la calabaza. Pero noten que aquí hay un detalle muy importante. La Biblia está diciendo, y halló una como. No dice que halló una parra montés, sino que halló una como. Es decir, encontró una planta, encontró este tipo de alimento que era como una parra montés. Y este hombre lo que hace es tomar esto. Eran como una especie de calabaza, para que podamos tener una idea. Y entonces encontró eso, pero eran silvestres. Y noten que aquí hay algo bien interesante que dice que halló una como. No está diciendo halló una parra montés, halló una. Es decir, se parecía. Y este hombre llega y la toma y dice, sí, esta como que es. Y comienza a guardarla, la lleva ahí en su delantal y llega a preparar ese potaje que dice la escritura acá. Entonces, ¿qué hace? Las corta y las alista y las coloca allá. Y esto es interesante entender porque uno dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos estudiando en esta noche? Quiero decirles que esta parra montés, sobre todo esta que se parecía, averiguando un poco, no era una parra montés, no era esa calabaza como tal, sino que era una que era tan parecida, era tan similar, que tiene un nombre que es la coloquintida. Y esa coloquintida es una planta que en lugar, ese fruto, ese alimento no era comestible, sino que al contrario, en ese tiempo lo utilizaban como un laxante, lo utilizaban como una especie de purgante. Usted sabe cuando una persona está mal del estómago, cuando una persona tiene soltura, tiene diarrea, esa persona tiene que tener mucho cuidado, porque si no se cuida esa persona, entonces termina deshidratando. Es más, inclusive un dolor de estómago, una enfermedad que no se controla a tiempo, podría inclusive ocasionar la muerte de una persona. Bien, ahora, este hombre encuentra ese tipo de alimento que cree que es porque se parece mucho, lo corta y lo coloca en la olla para darle de comer a los hijos de los profetas. Ahí venía una catástrofe bien tremenda. Y noten entonces, porque cuando una persona no sabe detectar, cuando una persona no tiene el conocimiento, no tiene el discernimiento, parece que es es muy similar, pero no lo es. Lo mismo sucede con el evangelio. La gente da por sentado, la gente da por hecho que porque se predica en una iglesia o porque es el pastor fulano de tal o lo que sea, entonces creen y dan por hecho que es verdad, porque no tienen conocimiento de las cosas de Dios, y ahí viene una gran confusión, y eso es lo que está pasando hoy. Así como esa planta, así como esa calabaza se parecía a la verdadera, a la genuina, a la que alimentaba, esa silvestre era tóxica, esa silvestre era venenosa, pero fue a llevarla ya. Así hoy en la iglesia del Señor hay muchos que son evangelios que la gente piensa que son verdaderos, pero son falsos evangelios. Recuerde que esta serie que estamos tocando es para derribar absolutamente los conceptos que están en la iglesia, para que nosotros como pueblo de Dios podamos tener un mayor discernimiento y no pasemos entero, y que no sea que nosotros estemos consumiendo algo que es tóxico, que está haciendo daño y que aún nos podría matar, aún podría matar a la gente, hablando en la parte espiritual. Porque cuando se habla en la iglesia, cuando alguien está dirigiendo un mensaje, tú tienes que tener el discernimiento, tú tienes que validar todo lo que se te enseña con la palabra de Dios. Tenemos que ser muy estudiosos de la palabra de Dios. Seguramente, al igual que ustedes, nosotros también como familia, junto con mi esposa, pasamos por ministerios que creíamos que era verdadero, porque había multitudes, porque la gente se caía y porque había una cantidad de cosas, y nosotros pasamos por ese tipo de ministerios donde pensábamos que, como lo decía el pastor fulano de tal o el líder fulano de tal, lo pasábamos derecho, sin filtrar ni nada, porque éramos unos niños espirituales, éramos unos bebés espirituales, porque no teníamos el discernimiento desarrollado.
Pero bendito Dios que nos permitió conocer la palabra del Señor en profundidad, y cuando nosotros comenzamos a estudiar la palabra de Dios nos damos cuenta, wow, pero es que eso que nos han enseñado no era tan cierto, y entonces nos dimos cuenta que había una cantidad de errores y equivocaciones en lo que se predicaba en las iglesias. Ahora, no estoy hablando de forma general, no estoy diciendo todos los pastores, todas las iglesias, no, hay lugares, yo sé que hay lugares de sana doctrina donde se enseña la palabra de Dios, donde se forman a las personas con el evangelio verdadero, pero quiero decirles que hay muchos evangelios falsos. Evangelios como el evangelio de la prosperidad, como el evangelio donde se enseñan las cosas solamente, donde el dinero es el centro, donde para ellos lo más importante es la plata. Sistemas como el G12, donde enseñan a la multiplicación y lo demás. Miramos iglesias con propósito, donde se enseñan pura metafísica y pura psicología a las personas. Evangelios como la superfe, el evangelio aquel donde es el demoniocéntrico, donde todo es demonio, donde todo es Satanás y Satanás, donde lo único que hacen es atar y lo único que hacen es reprender, y para ellos todo es demonio, donde ellos miran es que eso es diabólico, es que esto y lo otro, y el centro ya no es la palabra de Dios, no se predica de Cristo, sino solamente se predica más de las cosas satánicas que del verdadero Dios. Evangelios donde el centro es la persona, y es lo que se conoce como el evangelio que podríamos decir egocéntrico, donde solamente se centra en las personas, donde solamente se quiere llenar el ego de las personas, donde solamente se quiere adular a las personas, donde simplemente se quiere que las personas se sientan que son pues los más grandes en esta tierra y que merecen lo mejor, el mejor carro, la mejor casa, lo mejor para ellos. Encontramos el evangelio donde es el milagrocéntrico, donde todo es milagros, milagros y milagros. Entonces fíjense que aparentemente, porque se cita la Biblia, porque quizás en medio del mensaje se entinta ese mensaje con 2 o 3 pasajes bíblicos, la gente lo da por hecho, la gente cree que es la verdad, y entonces no se dan cuenta que hay muchos errores. Por eso tenemos que entrar a derribar, repito una vez más, derribar esos conceptos que están ahí, que fueron colocados en nuestra vida, en nuestro corazón, y como les dije, nosotros también pasamos por este tipo de ministerios donde creíamos que era lo mejor. Y el no tener la solidez en la palabra de Dios, el no tener la certeza en la palabra de Dios, es lo que está generando, lo que está diciendo la Escritura, que tendremos tiempos de apostasía, que infortunadamente estamos ya llegando a esos tiempos. A diferencia de lo que se dice, que estamos en tiempos de un gran avivamiento, tiempos de un gran mover, no es cierto, mis amados. En este momento, precisamente ahora mismo, esta época que estamos viviendo, es un tiempo de apostasía, donde la gente no quiere buscar de Dios, donde la gente simplemente quiere el milagro, donde la gente quiere solamente es ver las cosas materiales de este mundo, y bueno, y algunas iglesias se han centrado en eso, en mostrarle las cosas materiales, y donde los fieles, los cristianos que están ahí, solamente están mirando en lo material de este mundo, pero ya no están poniendo la mirada en las cosas más importantes, que son las cosas del cielo, las cosas de Dios. Y ellos son los candidatos a apostatar. Ellos son los candidatos a separarse de las cosas de Dios. Porque como llegaron a la iglesia, porque Dios les iba a hacer un milagro, porque si usted viene a la iglesia, si usted se reúne en nuestro grupo, entonces Dios va a sanar ese familiar que está enfermo. Entonces la gente va con esa expectativa, con ese deseo, con esa ilusión. Claro, yo voy a ese grupo. Y entonces esos grupos se llenan de muchas personas. Pero cuando no sucede el tal milagro que le ofrecieron, el tal milagro donde le dijeron, no se preocupe que si usted viene acá, su familiar va a ser sano y todos van a ser sanos, y resulta que no es así, porque el propósito de Dios era otro, porque la voluntad de Dios era otra, y esa persona, ese familiar, ese ser querido falleció, partió de esta tierra. Entonces muchos quedan frustrados, muchos dicen, pero me engañaron, entonces Dios no es verdad, entonces Dios no tiene poder, y resulta que Dios no tiene absolutamente nada que ver, porque fue un evangelio que se les habló de una ilusión, de un milagro, pero realmente no era el evangelio verdadero. Porque tal vez en tu familia habían problemas y entonces dijeron, ven a esta reunión, ven a la iglesia, que Dios va a restaurar tu matrimonio, Dios va a hacer cosas hermosas, y entonces las personas llegaron con esa expectativa de que su hogar fuera restaurado, y resulta que no, empeoró, y antes el esposo se fue y los abandonó. Entonces dice, bueno, ¿y aquí qué está pasando? Si me dijeron que si yo me acercaba a Dios, entonces iba a haber milagros, que mi hogar se iba a restaurar, y resulta que ahora mi hogar está peor. Quizás algunos les dijeron, vengan, que si ustedes tienen problemas financieros, si ustedes tienen problemas de crisis económica, ustedes vienen acá, nosotros oramos y Dios va a hacer que tú seas un gran empresario, que tu negocio fluya, que seas boyante, que puedas tener lo mejor. Y resulta que no, ahora tienen más deudas de antes que entraras a la iglesia.
Entonces dice, Dios me engañó y Dios no tiene absolutamente nada que ver ahí. Entonces esas personas, como no ven el milagro, esas personas como no, ese ofrecimiento que se les hizo no se hizo una realidad, entonces ¿qué hacen? Se apartan de la iglesia. Y entonces salen hablando mal, dicen, no, eso es una mentira, eso son unos charlatanes, realmente no es así. Y el problema no es Dios, el problema no es la iglesia como tal, la iglesia del Señor, el problema son las denominaciones, el problema son algunas congregaciones, el problema es algunos líderes o pastores, entre comillas, que están jugando con la fe, con la necesidad de las personas. Por eso, este tipo de mensajes nos ayudan para que como que se nos abran los ojos, se nos abra el entendimiento y digamos, bueno, vamos a mirar qué está pasando. En este mismo libro que estamos leyendo, 2 Reyes capítulo 4, versículo 40, dice lo siguiente. Ahora, ¿qué está pasando? Entonces mandan preparar el alimento, traen aquel alimento o aquellas que parecían parra montés, pero que eran silvestres, que eran tóxicas. Y entonces, ¿qué sucede? Sirven el alimento, escuchen, prepararon el potaje y dice, después sirvió para que comieran los hombres. ¿Cuáles hombres? ¿De qué están hablando? De los hijos de los profetas. Pero sucedió que comiendo ellos, los hijos de los profetas, es decir, les sirvieron el plato a ellos y dice la escritura que estaban comiendo de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esta olla. Y dice la escritura, y no lo pudieron comer. ¿Qué sucedió? ¿Qué nos muestra esto que es bien interesante? ¿Quiénes fueron los que gritaron que había muerte en la olla? Los que gritaron fueron los hijos de los profetas. Cuando ellos ven ese alimento, ellos tienen el discernimiento. Y esto nos enseña algo bien importante, amados, que es donde nosotros tenemos que ser adiestrados, por llamarlo de esta manera. Donde tenemos que tener un buen discernimiento, que cuando tú escuches una enseñanza, que cuando tú escuches que alguien está predicando la palabra, tú puedas tener ese discernimiento para saber y para poder deducir si eso es de Dios o no es de Dios. No todos los que salen en la televisión, no todos los que salen en aquellos programas famosos, no todo donde son las iglesias más grandes, quiere decir que es la verdad. Hay que tener muchísimo cuidado, por favor. Tú tienes que aprender a filtrar, tú tienes que aprender a discernir. Estos hombres pudieron discernir. Son aquellos que estaban adiestrados, igual como sucede hoy en día. Aquellos que estén adiestrados con la palabra de Dios, aquellos que tengan el conocimiento de Dios, son los que pueden decir, ojo, este alimento no es el adecuado. Tengan mucho cuidado. Hay de aquel pastor que se precie ser maestro de la palabra de Dios, pero que no tenga entendimiento de las escrituras. Que no esté enseñando a las ovejas a que abran sus ojos, a que tengan cuidado. Que les enseñen a las ovejas que alrededor hay muchos lobos rapaces. Hay de aquellos que solamente les están enseñando a tener riquezas y cosas materiales de este mundo, pero no están formando, no están capacitando, no están preparando a la iglesia para los tiempos que están por venir. Yo quiero decirles que hay cosas mucho más importantes. No podemos nosotros desgastarnos enseñándoles cosas en lo que tiene que ver con la conquista y los logros materiales, cuando sabemos que todo eso material se va a quedar acá. Y entonces encontramos una iglesia que no está formada, una iglesia que le enseñaron a multiplicarse, una iglesia que le enseñaron a crecer, a ganar muchas almas, pero es una iglesia que no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces ellos simplemente lo que están haciendo es replicando, duplicando un modelo, pero no tienen conocimiento. Ustedes enfrenten a aquellas personas que dicen ser de esas iglesias grandes de multiplicación y lo demás, a ver qué conocimiento tiene la palabra de Dios. Pregúnteles detalles tan sencillos como cuál fue la razón por qué se bautizó el Señor Jesucristo, y la respuesta que vas a encontrar de ellos es pues para darnos ejemplo a nosotros, para que sigamos sus pisadas, pero no tienen el conocimiento, no tienen verdaderamente el soporte bíblico de ese tipo de conceptos. Pregúnteles ustedes, bueno, y ustedes que están aquí en esta iglesia, ¿para qué la sangre de Cristo? Y dicen, no, pues para estar protegidos, para estar guardados, y así como en el Antiguo Testamento se cubría los dinteles con sangre, para eso es, para cubrir nuestra familia, para cubrir el negocio, para cubrir el carro. Y están completamente desfasados, porque la sangre de Cristo no es para eso. La sangre de Cristo simplemente, es decir, el propósito central y grande es para quitar todo el pecado, para limpiarnos de todo pecado, y no simplemente como ellos lo quieren mostrar, que es para que nos vaya bien.
A nosotros nos enseñaron eso. Nosotros aprendimos en diferentes ministerios recién comenzando nuestra vida cristiana y nos decían sus hijos cuando vayan al colegio, cuando vayan a estudiar, lo primero que tienen que hacer es impongan las manos y cúbralos con la sangre de Cristo para que no les pase nada. Así lo aprendimos. Cuando teníamos el negocio, entonces en su negocio para que le vaya bien, lo primero que tiene que hacer apenas abran la puerta, unjan, rocíen como si fuera agua bendita y lo demás, cubran su negocio con la sangre de Cristo y les va a ir bien. Eso es mentira, amados. Para eso no es la sangre de Cristo. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 20, dice lo siguiente. Entendiendo primero esto, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso? Esta frase que dice aquí, interpretación privada, es del vocablo griego que traduce aplicación al libre arbitrio. Es decir, que la palabra de Dios uno no la puede tomar para aplicarle, perdóneme esta palabra, para aplicarlo en lo que a uno se le antoja. Es decir, yo no puedo tomar la palabra de Dios y ajustarla a lo que yo quiero que diga la palabra de Dios. Hay que tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado, porque nosotros no podemos tomar la palabra de Dios y decir, esto es lo que quiere decir, a mí me parece. No, es que la palabra de Dios tiene una interpretación y hay que entender muy bien eso. Hay que tener mucho cuidado. Voy a ponerles un ejemplo para que tengamos en cuenta esto. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 7, versículo 20. Vamos a mirar una prueba de esto para que se den cuenta de cómo se puede tomar un versículo, se puede sacar del contexto y se puede crear una doctrina, una enseñanza, y que con esa enseñanza la gente diga, ah, sí, porque lo dijeron allá, porque siempre lo han hecho. Dice la Escritura, es un pasaje bastante conocido. Así que por sus frutos los conoceréis. Así que por sus frutos los conoceréis. Eso dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 20. En uno de los libros, recién comenzamos la vida cristiana, de una iglesia, una de las más grandes, tengo varios libros porque pues me gusta tenerlos para ir preparando temas como estos. Dicen en la contraportada de uno de los libros, hablando sobre este versículo de Mateo 7, versículo 20, dice lo siguiente. La Escritura dice, por sus frutos los conoceréis. Y esta es una frase, estoy leyéndolo textualmente lo que dice en la contraportada de uno de los libros, y esta es una frase cuyo significado de compromiso con la extensión del Evangelio ha sido plenamente comprometida o entendida por los fundadores del G12, los pastores de la MCI con sede en Bogotá, Colombia. Noten lo que están diciendo acá. Así que por sus frutos los conoceréis. Y dice que los fundadores de la MCI, dice que entendieron el significado, que el significado es la extensión del reino, la extensión del evangelio. ¿Qué está dando a entender eso? Cuando habla que por su fruto los conoceréis, lo que están dando a entender es que la Biblia, según ellos, escúchenme, según la interpretación de ellos, ese pasaje, cuando habla la Biblia de que así que por su fruto los conoceréis, está hablando del crecimiento de la iglesia. Pregunto, ¿será que cuando la Biblia habla de los frutos está hablando del crecimiento de la iglesia? ¿Será que cuando la Biblia está hablando de ese pasaje en particular que han citado ahí de Mateo capítulo 7, versículo 20, está hablando de eso? Y resulta que al abrir la Biblia, que ustedes también la pueden abrir y pueden encontrar ese pasaje, en Mateo capítulo 7, versículo 20, comienza con un título que dice la Escritura, Mateo 7, versículo 20. Es decir, es el contexto desde el versículo 15. Dice, por su fruto los conoceréis. ¿Pero a qué está haciendo referencia? Escuche por favor lo que dice la Escritura. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿De quién está hablando? ¿De qué está hablando aquí la palabra de Dios? ¿Está hablando de crecimiento de la iglesia? ¿O no será que está hablando de los falsos profetas, que serán conocidos por sus frutos? Mire lo que dice, versículo 16. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los árboles?
Así, escucha, de los abrojos, versículo 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así, termina diciendo, así que por sus frutos los conoceréis. Pero noten que está hablando de los que, de los falsos profetas, de tener cuidado, porque de los frutos que ellos dan es que se van a conocer. Pero en ningún momento, si ustedes al leer ese pasaje y leer el contexto, en ningún momento se está refiriendo al crecimiento de la iglesia. Porque si fuera por crecimiento de la iglesia, si estuviese hablando, si ese pasaje hablase del fruto que es representado en multitudes, en ganar almas, yo quiero decirles que los testigos de Jehová no llevan mucha ventaja. Porque si hay un grupo que gane almas, que gane personas, se llaman los testigos de Jehová. Pero ¿será que es un buen fruto? Y fíjense que es un ejemplo vivo de una mala interpretación de un pasaje, de una interpretación privada, de una interpretación acomodada, para que al leer ese pasaje a las personas que están discipulando, entonces les hagan creer, les hagan tener la idea que lo que ellos necesitan es ganar muchas almas, y que esas almas que ganen verdaderamente van a ser fruto, y que si usted no gana almas, usted es una persona infructífera. Entonces ponen a todas las personas a que ganen almas. Y si ustedes habrán notado, aquellos que de pronto conocen ese tipo de sistema, lo que han buscado es incursionar un sistema de mercadeo, de mercadotecnia llamado multinivel en la iglesia, en donde ponen a un grupo de personas, a 12, que ganen otros 12 y sean 144, y que esos 144 ganen otros 12 y se conviertan en 1748 o 144, y los 144 en 1728, y así sucesivamente. Entonces lo que están haciendo es que las personas ganen muchas más almas para que se multipliquen, y entonces esas personas que aparentemente están haciendo ese trabajo de multiplicarse en 12, 144, 1728, entonces son fructíferas. Entonces se cumple la palabra para ellos. Pero aquellos que no, por alguna razón, por su ocupación, su trabajo y lo que sea, no pueden ganar almas, entonces le dicen, usted es infructífero. ¿Será que a eso se refiere? ¿Será que ese pasaje está hablando de eso? Y cuando lo analizamos entonces en detalle, nos damos cuenta que absolutamente para nada está hablando de eso, que el fruto no tiene nada que ver. Sigue diciendo en uno de los apartes de esos libros, dice, escuchen lo que dice en la contraportada, textualmente lo leo: gracias a la visión celular y al modelo liderazgo de los 12 de la MSI, la MSI se ha convertido en pocos años en la iglesia más grande del mundo. Quiero leerlo nuevamente. Gracias a la visión celular y al modelo de liderazgo de los 12. Entonces, ¿qué están diciendo ellos? Están atribuyendo que el crecimiento de la iglesia es gracias a ese modelo de mercadotecnia que incrustaron ahí, gracias a eso y a su liderazgo, que es la iglesia, según ellos, más grande del mundo. La pregunta es, ¿será que son los métodos humanos los que hacen crecer la iglesia? ¿De cuándo acá es la estrategia de un hombre? ¿De cuándo acá es, entre comillas, la revelación de un hombre lo que hace crecer la iglesia? Y pregunto, ¿a dónde está el Espíritu Santo de Dios? ¿Acaso la Biblia no dice que es el Espíritu Santo de Dios el que da el crecimiento? ¿Acaso el apóstol Pablo no fue el que dijo, yo sembré, o dice, sembró a Apolos, regó a Apolos, creció, y el crecimiento lo dio Dios? ¿Acaso no está diciendo la Biblia que el que da el crecimiento en la iglesia es Dios? Entonces, ¿por qué se deja a un lado lo que Dios hace, lo que Dios puede hacer, y se le atribuye el crecimiento de una iglesia a un método humano? Entonces noten, mis amados, en un ejemplo muy sencillo, pero vamos a mirar otros más adelante, cómo se tergiversa la palabra de Dios y se le quiere dar el sentido que se quiere. Es decir, cada quien, de acuerdo a su acomodo, de acuerdo a su visión que tenga humana, entonces le da el acomodo a la palabra de Dios. Y como las personas no estudian, no profundizan la palabra de Dios, simplemente dicen sí porque el pastor fulano de tal lo dijo, sí porque la Biblia dice tal cosa, pero están sacando los textos del contexto. Pero noten, volviendo al estudio que estamos haciendo de Segunda de Reyes, dice que gritaron diciendo. Estos hombres cuando ven ese alimento, esos hombres cuando ven esa comida, dicen, por favor tengan cuidado, esto es un alimento de muerte, gritaron.
¿Sabe que uno de los problemas que están pasando hoy en día es que la gente no está diciendo nada? Que la gente no grita, que la gente no advierte, que la gente dice, allá cada quien. No, mis amados. Tenemos que hablar. Si nosotros vemos que las cosas no se están haciendo de la mejor manera, si vemos que se están diciendo herejías y una cantidad de cosas, nosotros tenemos que advertir al pueblo. Es mi función como pastor advertir al pueblo. Ahora, si ustedes después de escuchar una enseñanza, usted dice, no tiene, eso no es cierto. Ok, es su responsabilidad, pero mi responsabilidad yo quiero salvarla. Por eso les advierto. Dice el versículo 41, Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 41. Él entonces dijo, traed harina y al esparcir, escuche lo que dice, y la esparció en la olla, o sea, mandó traer harina y la esparció en la olla, estamos hablando del profeta Eliseo, y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. ¿Qué sucedió acá? ¿Qué significa esto? Que aquí Eliseo, en estos versículos, está tipificando aquel pastor, aquel predicador, aquel maestro de la Biblia, de cualquier parte del mundo, que conoce bien la palabra de Dios. Aquel que enseña verdaderamente la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, la genuina palabra de Dios, cuando es transmitida, trae sanidad al corazón de las personas. Abre el entendimiento de las personas, sana a las personas. A nosotros nos enseñaron, por ejemplo, que para ser liberados y una cantidad de cosas, de maldiciones generacionales y lo demás, entonces teníamos que ir a un famoso encuentro y que allá nos imponían las manos y que nos hacían libres de una cantidad de cosas, de demonios y una cantidad de... Entonces la gente íbamos a ese tipo de actividades creyendo pues que eso era lo correcto. Pero cuando uno lee la Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Cuando nosotros entendemos, porque nos enseñaban que quizás la liberación y la guerra espiritual era pegar gritos y alaridos y ungir con aceite y hacer una cantidad de cosas y que entonces estamos haciendo guerra espiritual, entonces nosotros repetíamos lo mismo y enseñábamos quizás lo mismo a las personas. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios nos damos cuenta que no es así, que la verdadera guerra espiritual, si de repente alguien dice, estoy pasando por esta dificultad, estoy pasando por este momento, yo aprendí que tengo que hacer guerra espiritual, enséñenos a hacer guerra espiritual, pastor, necesitamos hacer guerra espiritual. Y muchos dicen, tengamos una reunión donde hagamos guerra espiritual y donde les pichemos la cola al diablo y donde y una cantidad de cosas, donde atemos, donde hagamos una cantidad de cosas, de rituales y lo demás, que eso ya se vuelve más como demoníaco, como chamanismo, como brujería, más que las cosas de Dios. Cuando nosotros entendemos que la verdadera guerra espiritual se llama obediencia a la palabra de Dios, entonces conocemos esa verdad y esa verdad nos hace libres. Cuando tú logras entender que para hacer guerra espiritual no se necesita pegar gritos y alaridos hasta que quede desgargantado de tanto gritar, y ungir con aceite, y algunos traen aceite hasta de tractomula, que es mucho más efectivo, dicen algunos, y tú te das cuenta que eso es una cantidad de cosas que son tonterías, que la verdadera guerra espiritual sencillamente es obedecer la palabra de Dios. Porque cuando tú y yo obedecemos la palabra de Dios, entonces estamos caminando bajo la dirección de Dios. Por eso la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y la manera de resistir al diablo, algo que el diablo no puede soportar, es cuando una persona obedece la palabra de Dios. En tal sentido que cuando tú y yo obedecemos la palabra de Dios, caminamos en obediencia a la palabra de Dios, el diablo no puede hacer absolutamente nada. ¿De qué sirve que tú hagas una cantidad de cosas y que unjas y que no sé qué más con aceite y que hagas una cantidad de rituales que se hacen? Pero si tú estás caminando en pecado, si tú estás caminando en desobediencia a la palabra de Dios, por algún momento en la parte emocional tú crees que eres libre, pero al poco tiempo estás igual o peor, porque sencillamente mientras no se obedezca a la palabra de Dios, ahí no hay ninguna guerra espiritual. Y son muchos conceptos que, si Dios nos lo permite, seguiremos estudiando para ir dilucidando una cantidad de cosas que tal vez están en nuestra mente, que pensábamos que era lo correcto, pero que a la luz de la palabra no es así. Dice el versículo 42 de Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 42. Escuchen por favor. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, dice aquí la escritura, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, y él dijo, da a la gente para que coma. ¿Qué es esto, mis amados? Es decir, es dar de gracia lo que se recibe de gracia.
Tenían su potaje, pero le faltaba el pan. Y viene alguien y dice, yo traigo esta primicia, traigo estos panes para que complementen, para que tengan completo su alimento. Entonces una enseñanza bonita acá que nos da la palabra es que lo que nosotros recibamos de gracia, lo demos de gracia. No se dice que alguien trajo los panes y que entonces ellos aprovecharon y vendieron los panes. No, así como lo recibieron de gracia, los dieron de gracia. Se los dieron a la gente para que comiese. Esto que le trajeron a Eliseo como primicia, esto que fue colocado en sus manos, esta bendición de esos panes, fueron traídos de una forma voluntaria y él lo que hizo fue sencillamente transmitirlo. Enseñanza para nosotros. Lo que recibamos de gracia, lo tenemos que dar de gracia. Y dice la Escritura que lo dio a la gente para que coma. Lo que tú recibas, escúcheme por favor como principio espiritual, lo que tú recibas de parte de Dios, que es gracia, es un regalo inmerecido, así como tú lo recibes de gracia, dalo de gracia. De cuando acá escucha uno cosas como estas. Vengan a escuchar al predicador o al evangelista o al apóstol, no sé qué, y reciba de él la revelación de Dios. Obviamente, eso se lo cobran. Y la entrada es tanto. Hay un bono contributivo tanto. De cuando acá, para conocer las cosas de Dios, entonces tenemos que ponerle tarifa. Si lo hemos recibido, si Dios nos ha dado algo, si Dios nos ha mostrado algo, ¿por qué si eso me lo dio Dios, yo no se lo suelto al pueblo, a la iglesia que el Señor ha colocado en su misericordia para que nosotros estemos ayudando a cuidar, a levantar, a fortalecer? Que entre otras, esa es la función del pastor. La función del pastor es ayudar a nutrir las ovejas, a fortalecerlas con la palabra de Dios, que es el alimento. El propósito del pastor es acicalar, formar, preparar a la novia del Señor para ese gran encuentro que un día tendremos con Él. Pero no es el propósito de un pastor manosear a la novia, esquilmar a la novia, abusar de la novia, manosear a la novia. Porque ese pastor tendrá un día que rendirle cuentas a Dios. Y Dios tendrá que llamarlo y decir, ¿usted por qué se aprovechó de mi novia? ¿Usted por qué abusó de mi novia? Si yo se la di para que usted me la cuidara, para que usted me la atendiera, para que usted me la preparara, para que usted me la acicalara, para que usted me la tuviera hermosa para cuando yo fuera. ¿Por qué usted, en lugar de hacer lo que le correspondía hacer, que era su función, por qué usted se aprovechó de la iglesia? Hay de aquellos que creen que la iglesia les pertenece a ellos, aquellos que quieren manipular con palabras y una cantidad de cosas y que le lanzan maldiciones y que si usted se va de acá le va a ir mal y lo va a ver enfermo y no sé qué más cosas, porque de toda palabra que digan tendrán que rendirle cuentas a Dios. Debemos entender que lo que Dios nos da de gracia lo tenemos que dar de gracia. Hay de aquellos que ponen una tarifa para enseñar, para dar un seminario, para dar un curso. Sí, le vamos a dar el curso de cómo hacer tal cosa, pero se lo vamos a cobrar. Y resulta que ahora están haciendo el negocio con eso. Ahora entonces se hacen convenciones para escuchar estrategias. Y entonces vienen de diferentes partes del mundo para escuchar la estrategia, la revelación que Dios le dio a fulano de tal o a tal ministerio o a tal denominación. Y eso no es gratis, sino que cobran las entradas y no es económico, dan unas tarifas muy altas. ¿De cuándo acá entonces, para enseñar la palabra de Dios, para ir a ministrar al pueblo, de cuándo acá entonces hay que cobrar y abusar con los cobros? Yo entiendo que la iglesia se tiene que sostener y entonces argumentan no, y entonces ¿cómo hacemos? Miren mis amados, Dios es el dueño de la obra. Yo eso lo tengo muy claro y yo en eso ando descansado. Dios es el dueño de la obra. Dios es el que sostiene la obra. Y Dios tiene la manera de sostener la obra. No es ni vendiendo tamales, no es ni cogiendo a la gente. Ahora los vamos a poner a que vendan tamales, a que vendan gallinas, porque necesitamos esto, necesitamos lo otro. Yo creo que esa no es la manera. Yo creo que la iglesia no puede ser utilizada para ese tipo de cosas, porque Dios sostiene la iglesia y Él sabe cómo sostenerla y cada uno sabe que lo que tiene Dios se lo ha dado y sencillamente lo que hacemos es honrar a Dios con lo que nos ha dado. Con lo que de gracia recibimos de Dios también damos de gracia. Pero no necesitamos nosotros ningún tipo de estrategias y una cantidad de métodos para
pretender pues sacarle el dinero de alguna manera, y ahora menos con eso de los pactos, y que usted venga y pacte, si tiene ese problema financiero venga y pacte y nosotros oramos, usted tráiganos el dinero y nosotros oramos, y que cuando las cosas no se dan, cuando la gente dice pero yo hice un pacto para que mi esposo se sanara, para que mi hijo se sanara, y yo traje ese dinero y pacté, y ahora resulta que mi hijo no se alentó, al contrario, mi hijo falleció, mi hijo partió de esta tierra. ¿Qué pasó? Dios, ¿por qué incumplió su pacto? Yo le di mi plata y usted, ¿por qué no me sanó a mi hijo, a mi esposo? Porque es que esa no es la manera como Dios funciona. Tú no puedes pretender comprar con dinero los milagros de Dios. Eso no, Dios no lo hace así. Dios sana al que quiera sanar en su misericordia, y Dios hace lo que tiene que hacer. Pero se aprovechan de eso, y cuando el milagro no se da, entonces se acerca la persona y dice, pero pastor, ¿qué pasó? Si usted me dijo que si yo pactaba, entonces mi hijo iba a ser sanado, mi negocio iba a prosperar. Y entonces lo primero que dicen es que a usted le faltó fe. Hermana, le faltó fe. Si usted hubiera tenido fe, entonces la gente dice, no, yo estoy, y termina más frustrado. Y si la gente dice, no, yo tenía fe, pastor, yo estaba completamente convencido de eso, creía eso, dice, seguramente usted tenía algún pecado y eso impidió que el milagro viniera. Se salen por cualquier lado, pero lo que no dicen es la verdad. Lo que no dicen es que esa no es la forma. Ustedes, ¿por qué no encuentran eso en la Biblia? ¿Por qué no encuentran que en el Nuevo Testamento que la iglesia primera hacía eso? No lo encuentra porque es que eso no es bíblico, mis amados. Y todo ese tipo de cosas hay que tener cuidado para que no caigamos en eso. Y si caímos en eso, Señor, perdónanos, porque pues por la ignorancia, por no estudiar la palabra, fuimos objeto de esa burla, y muchos terminaron hasta siendo engañados y hasta estafados. Hay que tener mucho cuidado en eso. Ese tema de las revelaciones, y es que Dios me reveló y yo les voy a mostrar mi revelación y lo demás, vengan acá y yo quiero mostrar la revelación, yo sentí en mi corazón tal cosa. Hay muchas cosas que uno puede encontrar en ese tipo de libros cuando dice que él sintió que en el espíritu fue elevado y que una fuerza lo llevó y que no sé qué más cosas, y uno dice, ¿eso será que Dios actuó de esa manera? Y cuando uno mira eso dice, no, eso más bien es como una proyección astral y una cantidad de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la Biblia. Es que tuvo una revelación, dijo algún hombre en alguna oportunidad, un tal llamado José Smith, yo tuve una revelación de un ángel, el ángel Morón, y me mostró esto y esto y esto y esto. Tengan mucho cuidado con ese tipo de revelaciones. Yo quiero decirles, todas las revelaciones que Dios tenga para darnos están escritas en este libro. No hay absolutamente nada que esté fuera de este libro. Yo no necesito decir, es que la Biblia más este librito, con este librito y esto, aquí tenemos todo. No, esos libritos sobran. La Biblia es suficiente. Nosotros no necesitamos sino la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es la palabra de Dios. Dios es suficiente. Él no necesita ninguna ayudadita de los hombres. Él no necesita que nosotros como que le peguemos un empujoncito. No, es que a Dios como que le faltó esto y entonces el fundador, entonces el pastor fulano de tal que tiene más revelación. ¿Quién va a tener más revelación que lo que está en la palabra de Dios? ¿Cómo que Dios me dio una revelación? Eso no está en la Biblia, pero Dios me lo reveló. Ojo con eso. Cuando alguien le diga, eso no está en la Biblia, pero Dios me lo reveló, ten mucho cuidado, porque estamos cerca de una secta, estamos cerca de ser desviados. Ten mucho cuidado, por favor. Dios no necesita traer nuevas revelaciones. Todas las revelaciones han sido escritas. Todas las revelaciones, todo lo que Dios tenía para decirnos, todo lo que Dios tiene para decirnos, está escrito en la palabra de Dios. Porque muchos están ahí buscando por todo lado a ver dónde está esta nueva revelación. Porque no estudian la palabra de Dios. Porque no escuchan la palabra de Dios. En alguna oportunidad la esposa de este líder dijo que fue al Jordán porque ella sintió que necesitaba ir al Jordán y que ahí conoció al Espíritu Santo de Dios, y dice en uno de sus apartes, dice que sentí literalmente en el Jordán cuando los cielos se abrieron y Dios hizo descender su Espíritu Santo como paloma. ¡Wow! Uy, entonces lo mismo que pasó con Jesucristo pasó con ella. Entonces Dios está haciendo cosas y entonces la gente comienza a tener una cantidad de sugestiones y decir, no, entonces necesitamos ir al Jordán para bautizarnos otra vez. ¿Cuántas veces necesitamos bautizarnos nosotros? Hay que tener mucho cuidado. Por eso la Biblia advierte en cosas como en Juan capítulo 4, versículo 20, dice lo siguiente. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y nosotros decís que en Jerusalén, en el lugar donde es Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Escuchen lo que el Señor está diciendo.
Nosotros no necesitamos ir a un lugar específico para encontrar la presencia de Dios. Tú necesitas desplazarse a un lugar, no es que necesito ir a Tierra Santa porque ahí sí se siente la presencia de Dios. Eso no es cierto, mis amados. Necesito ir al Jordán donde se bautizó el Señor Jesucristo para verdaderamente sentir que me he bautizado de verdad. No es cierto. No es cierto, no nos dejemos engañar y son cosas que la gente dice, sí, hay que ir allá. Y entonces de una vez al ladito del negocio de la iglesia montaron el negocio de la agencia de viajes. Y si quiere ir allá, entonces pase a la agencia de viajes y aquí le financiamos su viaje aquí. Y entonces ya volvieron la iglesia a un negocio. Es un centro comercial donde todo lo que necesite lo encuentras allá. Allá encuentra esto, encuentra lo otro y todo lo que necesite lo vas a tener ahí. Y si no tienes dinero, ahí está el cajero electrónico. No se preocupe que ahí tenemos una sucursal del banco fulano de tal, ahí le dan el crédito para que le den ese crédito y usted venga y pacte si no tiene el dinero. Y todo lo han convertido, infortunadamente, la iglesia del Señor lo han convertido en negocio. Hay que tener mucho cuidado. Hay que discernir muy bien. En uno de los libros que se llama el Manual de la Visión, lo llaman ellos, hablan de cosas, sobre todo aquellos en la parte financiera, aquellos que les cuesta lo de los conceptos como del diezmo y las ofrendas y lo demás. Entonces ellos dejaron esto en el Manual de la Visión. Si de pronto alguien consigue ese libro o lo mira por ahí por internet, si es que lo hay, dice lo siguiente, hablando sobre los diezmos. Escúcheme la forma como adoctrinan a ese grupo. Cuando la persona no es fiel con los diezmos, estoy leyendo lo que dicen en el libro El Manual de la Visión. Cuando la persona no es fiel con los diezmos, quiero aclarar antes de seguir, esto no está en la Biblia, esto no es de la Biblia, esto no se lo estoy enseñando ni es lo que te digo que lo tienes que hacer. Estoy leyendo lo que dice ese manual de esa denominación. Cuando la persona no es fiel con los diezmos, inmediatamente los ángeles quedan atados, no pueden ayudarle, no pueden trabajar a su favor y viene lo que la Biblia llama el devorador y el devorador se encarga de quitar tus finanzas. Él tiene muchas formas de quitarte el dinero. Él permite que tu marido se convierta en una persona más alcohólica, que tengas un accidente intempestivo o que pronto uno de tus hijos se enferme con una enfermedad donde tienes que invertir mucho dinero. Mejor diezma, hermano. Claro, bajo ese mensaje, mis amados, la gente dice, no, porque es que yo no quiero que mi esposo se vuelva un alcohólico, que sea peor. Yo no quiero que se muera uno de mis hijos, yo no quiero accidentarme. Entonces creen que al diezmar, entonces lo que está haciendo es cubriéndose y que los ángeles entonces ya les ató las alas, según ellos, y que entonces los van a guardar. Pero que si no diezma, entonces los ángeles están así, no lo pueden ayudar, no te pueden defender. Claro, bajo ese tipo de pensamientos, entonces la gente dice, no, hay que hacerlo. En ese manual, en el mismo manual de la visión, dice sobre la ofrenda. La ofrenda que usted da es una llave que le permite que su oración sea escuchada en los cielos. Ahora usted ya sabe, su ofrenda determina su destino. Claro, bajo esas enseñanzas, mis amados, la gente vive asustada, atemorizada. Y la gente no da porque le nace el corazón, como dice la Escritura. Cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces lo dan por obligación, lo dan por temor, lo dan porque, no, es que hay que hacerlo porque por estar ahí como cubiertos y porque no me pase nada. Y así no tiene que ser, mis amados. Porque lo que hemos venido hablando, lo que nosotros recibimos de gracia lo tenemos que dar de gracia. Cuando tú le des lo que le pertenece al Señor, dalo con todo tu corazón. Dalo porque te nace, dale porque tú estás agradecido. Y cuando tú le das, dices, Señor, simplemente te estoy devolviendo de lo mucho que tú me has dado. Yo no doy para que sea bendecido porque yo ya soy bendecido, Señor, porque tú me has bendecido, porque todas las bendiciones en lo espiritual, Señor, tú me las has dado. Simplemente yo te doy lo que me corresponde en gratitud. Porque así como Jesucristo vino y dio todo por nosotros, mis amados, cuando nosotros verdaderamente amamos a Cristo, cuando verdaderamente amamos la obra del Señor, nosotros decimos, si Cristo dio todo por nosotros, ¿por qué escatimar nosotros para lo mejor para Él? ¿Por qué si un día vamos a estar en la eternidad con Él, por qué nosotros vamos a ser como renuentes
a poder ayudar para que la obra crezca, para que otras personas conozcan, para que este tipo de mensajes puedan llegar a muchas personas y puedan ser salvas y que conozcan la verdad. Entonces nosotros decimos, Señor, de lo que tú nos has dado, te devolvemos, Señor, con un corazón grato, como dijo el apóstol Pablo, que cada uno dé como propuso en su corazón, que no dé por tristeza ni dé por obligación, porque Dios bendice al dador alegre. ¿No cree que estas personas que dan lo están dando así como por obligación, porque toca? Y no es así, mis amados. Y sobre este tema del dinero hay muchísimas cosas que uno podría hablar y hay muchas cosas donde hoy en día se está manipulando. Ustedes encontrarán ahí a una persona que estuvo en ese grupo y que fue uno de los líderes fuertes, dijo cosas, por ejemplo, que en el año 2006, el fundador de este sistema de mercadeo, de ese multinivel llamado G12, exigió a cada creyente de la iglesia, estoy hablando del año 2006, exigió a cada creyente que asistía a la iglesia que diera $1.000.000 para la construcción del templo, que solo iba a recibir los sobres que tuvieran $1.000.000, que había llegado el tiempo de construir el templo y que si no tenían el dinero se tenían que endeudar, pero que el dinero lo tenían que traer. Dice este hombre, dice que hizo un convenio, un fideicomiso con el Banco Colpatria para que la gente que no tuviese dinero se les concediera un préstamo. Entonces noten, mis amados, y la gente comienzan a ¿quién va a dar más? Y una cantidad de cosas y la gente levanta las manos y todo el mundo corre allá. ¿Será que eso está como soporte en la Biblia? ¿Será que Dios tiene eso estipulado? ¿Dónde está todo el dinero que se recoge? ¿Dónde está toda digamos, esas argucias que ellos colocan para recaudar dinero? Y no estamos hablando de poquito, estamos hablando de mucho dinero. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas si aún nosotros, escuche lo que dijo el apóstol Pablo, él colocándose en primera persona, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, es decir, si soy yo, que no es que un ángel me dijo, no es que vino el ángel Gabriel, no es que vino el ángel Moroni, que así sea cualquier ángel, sea Juan Gabriel, cualquier ángel que venga, no le creas. Escuche lo que dice la palabra. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, escuche lo que dice la palabra. Dice, sea anatema. ¿Qué significa anatema? Esa palabra anatema es maldito por Dios. Hay que tener mucho cuidado. Sigue diciendo el verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Por eso, mis amados, mientras Dios nos permita, queremos formarlos, queremos que ustedes estén pendientes de este tipo de temas, que no se dejen engañar, que no permita que los demás vengan y abusen de ustedes porque tienen el deseo de aprender las cosas de Dios y que los miren a ustedes por lo que tienen y no por lo que son. Que estén más interesados en lo que ustedes tienen que en lo que ustedes son. Cuando ustedes vayan a un lugar, siempre tienen que tener mucho cuidado, que se les enseñe, que los lleven cada día más a parecerse a Cristo, que traten esos mensajes que toquen su corazón para que si ustedes están mal delante de Dios, ustedes se arrepientan, que ustedes y yo todos los días estemos preparados como si fuera nuestro último día, que tengamos un corazón limpio para con Dios. La iglesia del Señor no es absolutamente para nada más, sino para preparar a su pueblo para ese encuentro con Él. Muy pronto nos vamos a ir. Muy pronto el Señor vendrá por su iglesia. Aquellas personas tendrán que estar ahí un día delante de Dios. Y todo ese grupo de personas, las multitudes que quizás hoy llenan esos lugares, entonces van a estarles gritando y diciéndoles, ¿ustedes por qué no nos enseñaron la verdad? ¿Ustedes por qué no nos hablaron sobre el pecado, sobre el arrepentimiento? ¿Por qué no nos hablaron sobre la santidad? ¿Por qué no nos hablaron de vivir como Dios manda conforme a la palabra de Dios? Sino que lo único que nos enseñaron fue a tener riquezas, a ganar, a tener posesiones, a llenarnos de codicia y de avaricia en la mente. Y un día, los oídos de ellos estarán ahí desesperados, quizás, no sé, en condenación eterna. Y ellos gritándole, ¿por qué? Por culpa de ustedes estamos aquí condenados, por culpa de ustedes que no nos enseñaron, porque ustedes nos enseñaron a ser avariciosos, codiciosos,
porque a ustedes les interesaba mi dinero, pero ustedes sabían que nosotros estábamos mal como familia, que estábamos en pecado y nunca nos incomodaron con eso porque les interesaba solamente el dinero y no les interesaba cómo estábamos nosotros, cómo estaba nuestra alma, cómo estaba nuestra vida espiritual. Y un día tendrán que estar delante del Señor. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, que nosotros podamos tener la autoridad para decir, no voy a dejar que mi vida espiritual, que la vida espiritual de mi familia sea manipulada por esos grupos que terminan tergiversando todo, llenando a los jóvenes de una cantidad de emociones de almatismo y que saltan y que brincan y que conciertos. No tengo absolutamente nada en eso, nada en contra de eso. Pero lo más importante es que por encima de ese tipo de actividades tiene que primar la palabra de Dios, tiene que primar el conocimiento de Dios. Porque esas personas no tienen solidez y cuando viene un problema, cuando tienen una dificultad, no tienen de dónde agarrarse, porque no tienen palabra de Dios, porque entonces todo se viene al piso, porque se derrumba, porque esa fantasía y esa casa que construyeron sobre la arena se les derrumbó y ahora no tienen de dónde sostenerse. Por eso, mis amados, tal vez estos mensajes son muy directos, pero lo que yo pretendo, lo que el Espíritu Santo ha colocado en mi corazón para transmitir durante esta serie, es que nosotros tengamos una solidez para quitar absolutamente todas esas cosas que no son agradables ante Dios, para que en las próximas lecciones que estemos estudiando podamos colocar el verdadero evangelio y que tú vayas firme, que tú vayas sólido y que no te dejes mover por nada ni por nadie. Oremos al Señor en esta noche. Digámosle, Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por abrirnos el entendimiento. Gracias, Señor, porque entendemos que si eso fuera tuyo, tú no hubieras esperado hasta este tiempo para mostrar esas grandes estrategias que hoy quieren mostrar. Eso tan maravilloso, esas multitudes estrategias para ganar muchas almas. Si eso fuera tuyo, Señor, tú lo hubieras revelado desde el principio. Y no en este tiempo, Dios amado. Guárdanos, Señor, y oramos por aquellos pastores que quizás están confundidos, que al igual que nosotros, durante mucho tiempo creíamos que estábamos bien, pero que por estar llenos de tanta información, de tanta formación, quedaron simplemente como aquellos que multiplicaban lo que habían recibido y tal vez llenando y llevando a las personas a momentos difíciles, a confusiones. Pero que tú, Señor, abras el entendimiento. No en vano muchas personas que estaban siendo parte aún de esos liderazgos, de esas personas donde eran los principales, manos derechas de estos ministros, un día fueron abiertos sus ojos y tomaron una decisión de decir, estábamos equivocados y queremos comenzar a vivir la palabra de verdad. Bendice, Señor, y abre el entendimiento a aquellas personas que están reunidas en esos grupos donde hay tanto, Señor. Hoy solamente mencionamos algunos, pero son muchos grupos donde están tan confundidos, Señor, creyendo que van bien, porque asisten, porque son parte de unos ministerios, porque hacen parte, Señor, tal vez de columnas en las iglesias, pero que no tienen conocimiento de la palabra, Dios amado. Ayúdanos, Señor. Nosotros no somos quienes para estar juzgando ni criticando. Simplemente queremos advertir de las cosas que están dando y simplemente estamos para orar, para que tú hagas la obra a través del Espíritu Santo y que les dé la revelación, Señor, el entendimiento, para que ellos puedan comprender, Dios, tantas cosas, tantos errores que hoy se viven, pero que tú no deseas eso, porque tú vienes por tu iglesia, Señor, y sabemos que tú utilizas muchos instrumentos para que podamos tener el entendimiento y que podamos caminar como tú mandas, Dios. Bendice a mis hermanos, a personas que escucharán este mensaje y que seguramente, Dios, no está todo, porque hay muchísimas cosas más que tenemos que desenmascarar, que tenemos que revelar, que tenemos que dar a conocer al pueblo tuyo. Pero que tú nos dé la salud, nos dé la vida, Señor, para poder entender eso. Sé que esto incomoda, sé que esto tal vez es como si se le pisara los callos a algunos y se chocan y tal vez habrán cosas, habrán comentarios y lo demás. Pero lo más interesante, Señor, es que yo no predico para simpatizar con la gente, sino que predico, Dios, para que el pueblo tuyo conozca una verdad, porque al final tú me vas a pedir cuentas, porque un día tú me vas a decir como si tú sabías eso, ¿por qué no lo transmitiste? ¿Por qué no lo diste a conocer al pueblo? Yo simplemente, Dios, lo que tú me muestres, lo queremos soltar en este tiempo. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén.